Hola, buenas tardes. Estamos dando inicio a la tercera jornada webinar del ciclo de charlas de herramientas de empresa familiar, organizado por Entorno Pyme y el IADEF. Y bueno, agradecemos a quienes nos están oyendo, que también luego nos ven por el video y por los videos que tenemos en nuestros canales de YouTube y en nuestras plataformas virtuales. Agradecemos que nos estén acompañando en la jornada de hoy, donde abordaremos temas más de gestión patrimonial, la gestión patrimonial en la empresa familiar, aspectos vinculados con el protocolo familiar desde el ámbito jurídico y también de la consultoría de empresa familiar. Hoy nos acompañan dos especialistas asociados al IADEF, Fernando Pérez Ugaldes, abogado y director de la sede regional IADEF Mendoza, y Bruno Lanciani, abogado y director de la sede regional San Juan del IADEF. Así que dando apertura a este evento y sin demorar el uso de la palabra de nuestros expositores que hoy los invitamos, voy a pasar a Fernando a darte a vos el micrófono para que compartas con la audiencia aspectos que tienen que ver con la planificación sucesoria, con la planificación familiar en los momentos de traspaso generacional o traspaso del patrimonio que muchas veces las familias tienen y que prefieren hacerlo ordenadamente, se estructuran, prevén las situaciones que puedan ser de mayores conflictos y que de alguna manera es un ordenamiento que se tiene que hacer adecuado a las circunstancias familiares que cada familia tiene, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Natalia, muchas gracias Entorno Pyme, la verdad que es un gusto y un honor esta invitación. La idea de hoy es un poco hacer una presentación, si se quiere, introductoria o un repaso de una situación muy concreta, que es cuando no ha existido planificación en vida o cuando queremos armar la planificación, saber qué es lo que ocurre conforme a nuestro régimen legal si ella no avanzare o si ella no se concretare. O sea, es una invitación a la planificación como consecuencia de que si no procedemos a esa planificación, nos vamos a encontrar con este régimen legal, que es el que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, y respecto del cual nosotros le vamos a comentar algunos aspectos o los aspectos principales, podemos decir, dentro de ese régimen. Entonces, puesto en contexto de qué es lo que vamos a nosotros a exponer, que podríamos llamarlo la herencia forzosa, o sea, lo que necesariamente va o puede ocurrir como consecuencia de no haber planificado, nos encontramos, y siempre me gusta empezar con una frase que me parece muy buena, que no es propia, es de Alexis de Tocqueville, y él decía que el proceso sucesorio, en realidad, no es el final de un ciclo. Obviamente se abre con el final del ciclo de la vida, ¿no es cierto?, de una persona humana en particular. Pero desde el punto de vista jurídico, en realidad, bien podría ser el principio. Yo creo que esto, llevado al esquema de la empresa familiar, donde realmente nosotros podemos decir que esa empresa es familiar, es cuando logra sobrevivir esa empresa justamente al fallecimiento del fundador o al fallecimiento de algunos de sus fundadores. En ese caso es donde nosotros nos vamos a encontrar con la empresa verdaderamente familiar como consecuencia de que los herederos que optaron por ella han podido, han salido adelante, digamos, y han continuado con la explotación de esa empresa. Hecha esta primera aclaración, digamos, en cuanto a la empresa familiar y al proceso sucesorio en particular, también creemos muy importante poner un poco en contexto dónde nos encontramos hoy. Y siempre digo yo, es importante saber cómo están conformadas las empresas hoy, por dónde pasan, cuáles son los bienes que realmente tienen
mayor valor dentro de estos esquemas, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer referencia a la influencia que la tecnología ha generado en las empresas en el día de hoy. Y esa influencia de la tecnología y estos cambios en la empresa familiar en particular determinan que son tan rápidos los cambios, y hoy, tal vez como siempre me gusta decir, el gran cambio es la velocidad con que se producen los cambios, que muchas veces ni siquiera nosotros podemos detenernos o reparar en dejar o transmitir la empresa, sino que lo más importante que vamos a dejar a los herederos o a la generación siguiente es la educación o la formación con la capacidad suficiente, capacidad resiliente, diría yo, y el espíritu emprendedor, de manera tal de que esa generación siguiente tenga la capacidad de estar generando y estar siempre actualizado, podríamos decir, desde el punto de vista tecnológico. Hoy la empresa que no incorpora la tecnología, la empresa que no sigue el ritmo y avance de la tecnología, que es rapidísimo y que es realmente eso, todos somos conscientes de eso, es una empresa que muy posiblemente en el camino quede, que muy posiblemente en el camino se pierda. Entonces, para evitar eso, tenemos que poner especial hincapié en la formación de los herederos y en la formación de ese espíritu emprendedor y de ese carácter resiliente que ellos tienen que tener para adecuarse a esas nuevas vicisitudes. No hay que, alguno de ustedes habrá leído seguramente a Harari, a este profesor de historia israelí, que tiene muchos libros escritos, y él siempre habla, pone el ejemplo de la casa, dice, miren, acá no hay que hacer una casa para toda la vida, sino que lo que hay que tener es una tienda de campaña, una carpa, que llamamos nosotros. Y esto sería un poco llevado también a la empresa familiar, donde tenemos que tener nosotros instrumentos con la flexibilidad necesaria que se puedan adecuar a las circunstancias. Lo mismo tiene que ocurrir con la empresa conforme nosotros la vayamos a armar. Hoy hay una importancia, digamos, una trascendencia muy importante de lo que se llama la inteligencia artificial. Piensen ustedes que se habla del machine learning. Cuando nosotros hablamos del machine learning, estamos hablando no de la máquina computadora que nosotros dirigimos y utilizamos, sino que ya es la máquina que aprende de sí misma y que genera de sí misma nuevas funciones. Esa situación, digamos, esta característica del machine learning, que lo podemos reducir, ¿no es cierto?, bajo la inteligencia artificial, es un aspecto que para el derecho ha generado grandes interrogantes, podríamos decir, porque no sabemos ni siquiera nosotros, cuando definimos los actos humanos, los definimos como aquellos actos que son voluntarios y que son tomados con discernimiento, intención y voluntad, y cuando ese acto venga ejecutado por una máquina, realmente genera para el derecho grandes dudas en cuanto a cómo debe ser interpretado y cómo debe ser encuadrado o clasificado. Lo mismo pasa con el tema de la herencia digital. En una época donde lo digital tiene gran preeminencia, donde hoy yo puedo tener muchos más bienes o mayor importancia o mayor valor en bienes que dependen de una clave, piensen solamente por un segundo en las criptomonedas, en el Bitcoin, ahí hay dos claves, una clave pública y una clave privada, y aquel que tiene la clave privada es el dueño del bien. Entonces, hoy, el derecho sucesorio, hay un gran planteo respecto de la herencia digital por el hecho de la transmisión de bienes que ni siquiera pasan por el proceso sucesorio judicial tal cual hoy lo conocemos, sino que muchas veces el que le maneja todos estos aspectos tecnológicos al dueño de la empresa ni siquiera es el hijo, por ahí es el nieto, que es el que está más actualizado y que se encuentra más, digamos, al día en la temática digital, en la temática del manejo de esta tecnología, y fíjense ustedes cómo este nieto podría en un escenario, a través de esa clave, tal vez heredar o llevarse, digamos, de esa herencia los bienes más importantes. Se plantean problemas a nivel de la posibilidad de embargar las criptomonedas, etcétera, etcétera, que generan realmente inconvenientes no menores. Pero son cosas a las cuales el derecho hoy ni siquiera todavía puede darle respuesta o puede darle solución. Se están planteando. Pero son aspectos que dentro de la empresa familiar
debemos considerarlos porque los bienes en gran medida pasan también por estos canales. Entonces, esto determina, esta influencia, digamos, de la tecnología, conforme la hemos marcado, determina no solo la importancia de ese espíritu emprendedor y la educación del heredero, sino también la importancia de la familia empresaria. Yo digo, en esta dualidad entre empresa familiar y familia empresaria, la familia empresaria, como consecuencia de estos aspectos, ha tomado una preponderancia que no sé si hoy no se ha elevado inclusive por sobre la empresa familiar. Y creo que no es un aspecto menor. El derecho sucesorio, conforme a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que nosotros tenemos desde el año 2015 redactado y que nos rige, es un derecho que ha hecho un claro reconocimiento a la diversidad. Cuando hablo de la diversidad, no solo la diversidad de género, sino a la diversidad basada en lo actitudinal. O sea, hoy para el derecho sucesorio argentino no todos los hijos son iguales. Esto es algo que se ha roto, podríamos decir, ese concepto que nosotros teníamos o que tenemos incorporado pensando que todos los hijos son iguales. Bueno, eso en realidad hoy no está planteado así por las normas sucesorias, sino que hay diferencias en el tratamiento en función de las diferencias de esos herederos, en función de la actitud que han tenido esos herederos, no solo respecto de los padres, sino también respecto de la relación con los bienes de la familia, con esa empresa familiar o con alguno de esos bienes que conforman la empresa familiar. Entonces, esa es una característica no menor, y otra característica no menor es que también en el derecho tenemos hoy un mayor margen para la autonomía de la voluntad. Enseguida Bruno Lanciani nos va a hablar sobre el artículo 10.10 y la posibilidad de hacer un pacto de herencia futura. O sea, hoy, algo que estuvo prohibido durante años y que era mala palabra y que sigue estando prohibido, excepto respecto de los bienes que constituyen un establecimiento, una empresa o el paquete accionario, ahora se permite esta posibilidad de hacer pactos a futuro para cuando el causante hubiere fallecido, digamos, efectivamente, que nos van a permitir acordar. Y lo mismo ocurre también en el ámbito del derecho patrimonial y también en el ámbito del derecho sucesorio. O sea, hoy la mayor autonomía de la voluntad se percibe en el hecho también de que se han achicado, disminuido la cantidad de artículos y de regulaciones dentro de nuestro derecho. No solo el sucesorio, sino el derecho civil y comercial en general. Ustedes piensen que nosotros teníamos hasta el año 2015 un código civil que tenía 4.050 artículos, más otros, pónganle 400, 500 artículos que quedaban vigentes del Código de Comercio. O sea, teníamos casi 5.000 artículos y el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy vigente, aprobado en el año 2015, llega a los 2.670. O sea, se redujo casi a la mitad. ¿Y esto por qué? ¿A qué responde? Responde justamente a lo que se llama el soft law, ¿no es cierto? Que es el derecho blando, el derecho que descansa en principios básicos y generales y que le concede a los particulares un mayor margen para poder organizarse, para poder reglar sus derechos, para poder acordar esa mayor autonomía de la voluntad, que también lo vemos esto en lo societario a través de la sociedad por acciones simplificadas. La gran diferencia que tiene la sociedad por acciones simplificadas respecto de la que ustedes conocen como sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, está en que la sociedad por acciones simplificadas concede un mayor margen para la autonomía de la voluntad. Poca regulación, tan solo 30 artículos, ¿no es cierto? Y muchas alternativas de organización de la sociedad y por ende también de la empresa. Tanto es así que yo perfectamente en un esquema de una SAS podría incorporar, yo siempre lo digo, prácticamente el 99% de un protocolo familiar. ¿Por qué? Porque ese tipo social lo resiste, digamos, y podría darle la oponibilidad que siempre reclamamos para los protocolos y que tan difícil es de lograr. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hacemos protocolo?
¿Qué ocurre cuando no hicimos planificación? ¿Qué ocurre cuando no utilizamos lo que Bruno va a hablar sobre el 10-10 y ese pacto de herencia futura? Y se nos muere el fundador y no hicimos nada de ello. Bueno, lo primero que debemos destacar es que el principio rector es que no se divide todo en partes iguales. Nosotros tenemos en nuestra cabeza incorporado el concepto de que la división se hace en partes iguales de la herencia. Señores, no, esto cambió. ¿Y por qué cambió? En primer lugar, porque hay un artículo, el 2377, que dice, como principio general, que debe evitarse el parcelamiento de los inmuebles y la división de las empresas. O sea, me está diciendo, señor, usted tiene que evitar la división de la empresa, aún en el trámite sucesorio. Esto ya nos determina entonces que no necesariamente vamos a liquidar y vamos a dividir y vamos a convertir eso en dinero o fraccionado para que cada uno se lleve una parte, sino que nos está de alguna manera condicionando, invitando, yo diría, forzadamente a que nos pongamos de acuerdo, a que busquemos una solución. Cuando terminemos la charla vamos a saber qué ocurre si no nos ponemos de acuerdo. Pero este principio me parece que es un principio liminar que nos está diciendo, señores, hay que evitar el parcelamiento de los inmuebles, hay que evitar la división de las empresas. ¿Con qué refuerza este principio el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de las sucesiones? Con diferentes institutos. Uno de ellos, el derecho de indivisión, que es el derecho que tiene alguno de los herederos, ahora vamos a ver en qué casos y quiénes, de plantear la indivisión de la empresa, la indivisión del establecimiento o la indivisión incluso de las participaciones societarias, cuando fuera el principal socio, por ejemplo, el causante, durante 10 años. Yo puedo decir, señores, acá, muerto el fundador, viene alguno y quiere liquidar rápido para llevarse, no le interesa la empresa, quiere tirar la empresa por delante. Acá hay varias situaciones donde diferentes personajes pueden decir, no, durante 10 años vamos a plantear la indivisión y esto va a seguir funcionando como está, todo unido y conforme a este principio general, evitando la división de la empresa que recién marcamos. Este derecho de indivisión lo puede plantear el testador, puede ser para un bien en particular, para los establecimientos o para las partes sociales cuando es el principal socio, dice el 2330. También lo pueden pactar todos los herederos. Pueden hacer un pacto de indivisión, que no es el mismo pacto de herencia futura del que va a hablar Bruno. Ese pacto es previo al fallecimiento, este pacto es posterior al fallecimiento. Pactamos no dividir la empresa por 10 años y podemos renovarlo incluso. También lo puede plantear el cónyuge que adquirió o constituyó en todo o en parte el establecimiento o es el principal socio de la sociedad o que participa activamente en su explotación. O sea, que ese cónyuge que de alguna manera estuvo comprometido, digamos, con la empresa, tiene también el derecho de plantear esta indivisión, que incluso puede renovarla con autorización judicial. La administración va a quedar para ese cónyuge, no es un dato menor esto, y esto siempre, por supuesto, que tiene una excepción, que se le pueda adjudicar en su lote a ese cónyuge el total del establecimiento o el total de esas acciones. Si él tiene capacidad conforme a la cantidad de herederos que participan en esa herencia, bueno, y a él puede quedarse con el 100%, sin perjudicar al resto, y los otros tienen otros bienes para recibir, entonces en ese caso no tiene sentido plantear la indivisión porque él la podría continuar directamente. Ahí te puedo hacer, Fernando, ahí una interrupción, una consulta. Este planteamiento que haces de la indivisión, puede ser, ¿en qué momento se tiene que hacer en el caso de un fallecimiento y uno de los herederos ve que esta podría ser una solución o una alternativa para mantener cohesionado al grupo accionarial o al grupo de accionistas haciendo esta indivisión? ¿Y qué
qué comportamiento o qué referencia, qué pedido le tiene que hacer al resto de los socios. O sea, necesita aprobación de todos, lo puede hacer una sola persona, como bien decías, tiene que ser en un momento, puedes decir, puede hacerlo durante 10 años, en cualquier momento de esos 10 años. No, antes de que se produzca la división. Depende de quién lo plantee. Si lo plantea el testador, lo va a dejar planteado por testamento, ¿cierto? Sí. O sea, el causante lo va a plantear por testamento. El resto, antes de que se produzca la división. El Código Civil y Comercial de la Nación no da un plazo en particular para esto. Sí vamos a ver que lo da para otros institutos, ¿cierto? Pero hay que oponerlo antes. Yo creo que esto hay que plantearlo dentro de la sucesión, una vez abierta la sucesión, ¿no es cierto? Uno puede ir ahí y seguramente se va a tener que plantear pronto. ¿Por qué? Porque producido el fallecimiento tenemos el caos en puerta, podríamos decir, en cuanto a la administración de esas acciones. Exactamente. Entonces, yo como abogado aconsejo hacerlo en la primera presentación, ¿no es cierto?, después de producida la apertura de la sucesión. Parece que tiene que ir por ahí. Y lo que estaba destacando es que, y una de las grandes novedades que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, es que también puede plantear esta indivisión el heredero que antes de fallecer el causante ha participado activamente en la explotación de la empresa. Y acá es donde digo entonces que no todos los hijos son iguales, que lo actitudinal, ¿no es cierto?, y esta diferencia se tienen en cuenta en particular, y es el caso, ¿no es cierto?, de este heredero que participó en la explotación, o que participó también tal vez en un establecimiento en particular. Y hoy voy a utilizar el término establecimiento, si se quiere, pensando en todas las empresas.com, en todas las plataformas, ¿no es cierto?, digitales que existen y demás, hasta puede ser un término antiguo, sino que hoy la empresa puede ser una empresa hasta virtual, en muchos casos, ¿no es cierto?, pero lo importante es que sea una unidad de producción, diría yo, una unidad que genera y que tiene cierta autonomía, y él podría plantearlo respecto de ese establecimiento o respecto de esa unidad. Por eso, y viene bien aclararlo acá, la importancia del fundador, digamos, respecto de sus futuros herederos, de sus hijos y de quienes van a seguir con la empresa, también de diversificar, pero no solo diversificar en construir departamentos, sino también diversificar diferentes líneas dentro de la empresa que pueden ser más aptas para que desarrolle un heredero y no otro. Obviamente hay que ver en el caso particular, hay que ver cuál es la actividad principal de la empresa, pero bien se puede constituir en una actividad accesoria, paralela a la actividad principal, que puede estar a cargo de alguno de esos futuros herederos. Y en ese caso, el derecho le reconoce a este, en el 2333 del Código Civil, ese derecho también a plantear la indivisión. Todos estos sistemas de indivisión tienen otra característica no menor, que es la oponibilidad frente a los acreedores de los herederos. Tengo yo un heredero que me debe mucho dinero y que de pronto ha heredado una empresa o una parte de una empresa muy importante, producida o de un establecimiento, producida esta indivisión, no puedo yo embargarle o echar mano a esos bienes que él va a heredar, sino que solamente puedo cobrar de los frutos. O sea que también está protegiendo, digamos, a esa empresa respecto del posible futuro ataque o agresión por parte de los acreedores de los herederos. No es un tema menor. Otro instituto muy nuevo en el Código Civil y Comercial de la Nación es el derecho de licitación. Este derecho de licitación es cuando, una vez determinados cuáles son los bienes que conforman, digamos, el acervo hereditario, los bienes que se van a heredar, diferentes establecimientos, inmuebles, campos, lo que hubiere, ¿no es cierto?, esos bienes, se hace el avalúo de los bienes, se determina el precio de cada uno de esos bienes para después poder proceder a la partición y adjudicación de los mismos. Pues bueno, esos bienes, este derecho a licitación, permite que alguno de los herederos, o más de uno en copropiedad, hagan un ofrecimiento por un bien en concreto, por un valor superior a aquel al cual fue tasado ese bien. Entonces, en ese caso, tengo este derecho a que se me adjudique mi hijuela, digamos, un bien en particular, y llevarme ese bien, o que ese bien me sea adjudicado, pagando más. ¿Y con qué pago yo? Y pago en realidad
con el crédito que tengo, digamos, dentro de esa sucesión. Si hubiera alguna diferencia, la tendré que pagar en efectivo, digamos, pero lo importante que es que yo, si tenía en una evaluación de bienes que en total juntaban 1.000 pesos, y a mí me toca una cuarta parte, bueno, tengo un crédito de 250 pesos, y tal vez con esos 250 pesos puedo pretender llevarme licitación mediante un bien que vale 200 pesos, o sea que vale menos, pero que yo voy a utilizar mi crédito, que es por más valor, para adjudicar ese bien que me sea a mí adjudicado. Y otro derecho que existe, también muy importante, es el derecho de atribución preferencial. O sea, Perdóname, ahí, sí, Fernando, te hago otra interrupción, perdón, pero también sí, para hacerlo más debatido. ¿Qué sí. pros y contras tiene este punto que acabas de decir de la licitación en el contexto o en el trabajo que nosotros venimos, obviamente, en el trabajo que venimos haciendo desde la asociación, de la culturización de la empresa familiar, ¿no? De construir cultura de empresa familiar en esos miembros, como bien decías al comienzo del encuentro de hoy, importantísima la educación de la familia en tanto que van a ser herederos, que van a ser accionistas, que van a ser propietarios, a ser los propietarios responsables, a ser las personas de bien. Pero bueno, en circunstancias en estas, en las que se presenta una instancia en donde un miembro conoce de esta charla que hoy estamos viendo, ve la ocasión de poder hacer un llamado de licitación, ¿qué pros y contras tiene esto de cara a las familias empresarias? Yo creo Al que conjunto de todo. todos estos instrumentos me da la sensación, me da la sensación, no, como bien lo dije al principio, lo dice la ley, tienen por fin proteger la empresa y que no se divida la empresa. Digamos. Y lo que ha tenido en vista el legislador, creo yo, entiendo, que es lo que surge, digamos, la télesis, como se dice, de todas estas normas, es que se conserve ese establecimiento, que se conserve esa unidad productiva. Digamos. Si esa unidad productiva se conserva como consecuencia de que alguno de esos herederos ejerce el derecho de licitación, obviamente que, y seguramente lo va a ejercer aquel para quien la empresa o el establecimiento más vale. Entonces, él está dispuesto, digamos, a resignar, podríamos decir, parte de su crédito, parte de lo que le toca, en realidad, conforme al avalúo que se ha hecho de los bienes, para quedarse con esa unidad productiva solo y poder continuarla. Yo creo que el gran pro, digamos, que tiene es que no se pierda la empresa. Obviamente es un instituto que se va a utilizar en un supuesto donde no vamos a tener después de esa generación una empresa familiar como tal, porque si está uno solo de ellos ejerciendo esa licitación, o el que viene ahora que es el derecho de atribución preferencial, es porque no quiere continuar la empresa con los hermanos, o por lo menos no la quiere continuar en un pie de igualdad y en partes iguales. Por eso marqué también este principio general de que no se divide en partes iguales necesariamente, no se liquida y se divide en partes iguales, sino que hay una serie de institutos que son todos estos, que lo que te están diciendo es, señores, prioridad la empresa, prioridad el establecimiento, que siga generando. Yo creo que lo que ha tenido en cuenta el legislador es que de ahí hay muchas familias que dependen, que son las de los trabajadores de esa empresa. Entonces, por un capricho de los herederos, que no nos ponemos, no un capricho muchas veces porque no nos ponemos de acuerdo, y esos desacuerdos normalmente, yo en la experiencia que tengo en los conflictos que he llevado, no son necesariamente por cuestiones económicas, sino que pasan por otros carriles, pasan por carriles de ninguneos, de diferencias, de eso que siempre me gusta decir a mí, que los grandes generadores del conflicto societario futuro y el conflicto sucesorio futuro somos los padres cuando criamos a los hijos y nos dedicamos a tratar de compensar las diferencias que nosotros vemos en ellos, porque siempre existe el pobrecito o la pobrecita, que a nuestra percepción la vemos así, le dedicamos y hacemos diferencias positivas a favor de esa persona, y ningún favor hacemos en realidad, porque los otros que parecen más fuertes y que lo resisten y que se arreglan solos y demás,
cuando nosotros fallecemos y no estamos, le pasan todas las facturas juntas a ese pobrecito o pobrecita, que para el padre era pobrecito o pobrecita, pero para los hermanos era un vivo. Entonces, me parece que ahí hay que ser... A mí me resultó muy gráfico esto que venís compartiendo bueno, un poco la licitación y todo esto, y que muchas veces en esta culturización, en esta educación que por la que promovemos la empresa familiar, hay que tener en cuenta, ¿no? En el caso, siempre se decía en el caso español, donde estaba el mayorazgo, donde estaba Claro, el primogénito, el y que derecho no, y romano. que sigue habiendo, y que sigue existiendo, incluso si nos vamos más al Claro, interior, a las provincias, en algunas cosas sigue estando muy arraigado a una cultura parecida a esto. Entonces hacían, de alguna manera, si llamámosle licitación, quedaba la empresa con una persona y de repente le daban, no sé, lo que no quedaba eran, no sé, terrenos en la playa o terrenos o tierras para cultivar o para cultivo, y que pasadas algunas generaciones, eso también, cuando no hay una familia empresaria que está mirando el futuro y custodiando, muchas veces lo que decimos, tener una concepción, un mindset de custodio del patrimonio familiar que generación tras generación se va incrementando, se va construyendo desde lo económico y lo humano, lo intelectual, lo social, que es tan importante. Cuando no se tiene eso, podés caer de repente en la trampa o en la injusticia de que de repente quien en algún momento pareciera como que se queda con la frutilla del postre, pasado una generación, pasado un tiempo, se quedó con, al final, con algo que es todo lo contrario, ¿no? Algo que pierde valor, que se lo lleva a la tormenta, se lo lleva un tsunami o se lo lleva una pandemia. Entonces, me parece que poner en situación a las familias empresarias de que estas instituciones, como vos decís, estos instrumentos existen, pero siempre son buenos que las familias prevean, ¿no? Planifiquen el uso de estas instancias y también los efectos que puede traer, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Sí, yo creo que sí. A ver, repito, esto tiene por fin proteger la empresa. La familia empresaria la tenemos que generar, y esto lo hemos hablado la vez pasada en el conversatorio, creo que coincidimos en eso claramente, se genera a través de la educación y de la formación de los hijos. Desde ahí yo tengo que empezar a formarlos para que puedan después manejar una convivencia. Pero puede que eso no ocurra, puede que no los forme. El gran empresario no necesariamente, o la gran empresaria no es necesariamente un gran padre o una gran madre. Al contrario, yo diría que normalmente lo que se da es que es un gran generador de trabajo y de dinero y de multiplicación del patrimonio, pero he visto gran cantidad de casos donde los hijos están abandonados. Y ahí viene el principio que la generación que sigue no trabajan y de casualidad que administran. O lo que dice nuestro maestro Eduardo, ¿no? Los licántropos, que pasado un tiempo se convierten, ¿no? Claro, exactamente, pasado un tiempo se convierte. Entonces, me parece que estos principios lo que están marcando también de alguna medida es que yo, fundador de la empresa, no puedo dejar caprichosamente al continuador que a mí se me ocurra, porque también existen todos estos principios que hoy hay que presumir que todos los herederos van a estar asesorados y que van a estar bien asesorados. Yo nunca presumo cuando llevo un caso judicial y demás que el abogado de la otra parte es un ignorante, no, al contrario. Pienso que es el mejor del mundo y parto de la base de que va a estar atento a todas estas cosas. Entonces, todos los herederos se van a asesorar, hay que presumir que se van a asesorar bien y van a tener en cuenta todas estas alternativas, que los van a llevar también, por ejemplo, en un pacto de herencia futura de un 10-10, a saber qué es lo que están pactando, porque también van a saber qué es lo que ocurre si no pactan, digamos, y cuáles son los derechos que tienen si no pactan. Si yo me he pasado la vida entera forzándome, trabajando al lado de mi padre, generando, digamos, participando en la formación de una nueva línea de producción, de un establecimiento, de lo que sea, y mi hermano optó por hacer su carrera fantástica de literato
en Oxford. Y bueno, señores, al día que venga la sucesión, está claro que no tienen los mismos derechos que tengo yo. Y el derecho hoy le reconoce expresamente las diferencias, las reconoce de manera expresa. Entonces, tengo que saberlo esto. Ahora, si yo voy a forzar un 10-10 diciendo, no, acá son todos iguales, son todos los hijos iguales a los ojos de Dios y los quiero a todos iguales. No, miren, mi hijo, acá no es lo mismo el hijo que se queda al lado de los padres y que acompaña a los padres que el que se fue, hizo su vida, que obviamente que tiene su total y absoluto derecho, yo no lo pongo en duda eso. Ya no estamos hablando de términos tan jurídicos, ¿no? Sí, pero a ver, no es sí, igual esto, me parece. Entonces, bueno, el derecho es lo que nos está diciendo, señor, la parábola del hijo pródigo, ese que se fue cuando vuelve a la fiesta, y el otro que se quedó acá al lado del padre, ninguna fiesta. No. Acá diría que es poco cristiano las nuevas normas del Código Civil y Comercial de la Nación, porque acá lo que están diciendo, no, el que se quedó al lado no es lo mismo que el hijo pródigo. Y en línea con eso es que habla de la atribución preferencial, que es otro derecho, que es el que tiene el heredero o el cónyuge, inclusive que participó en la formación del establecimiento, bien sea por un establecimiento, paquete societario o incluso para el inmueble de uso profesional, el hijo abogado que se queda con el padre abogado, ¿no es cierto? O médico, lo que fuere. Bueno, tiene el derecho a que se le atribuya de manera preferencial ese bien que le permite a él continuar con esa explotación. O inclusive los muebles para un bien rural, también existe esto. Tiene algunos temitas ahí que dificultan su aplicación, que es, por ejemplo, que si hubiera algún saldo, que a él no le alcanza, su cuota o su hijuela para quedarse con ese bien completo, tiene que pagarlo al contado, con lo cual difícilmente cuentan con el dinero al contado para hacer esa cancelación. Entonces, digamos, como conclusión de estos aspectos, esto marca algo que no es menor, y que es cómo el derecho ha reconocido el derecho sucesorio, ¿no es cierto? Estas características y esta situación, que yo digo la característica actitudinal de los herederos, que también lo hace el derecho societario. Hoy cuando nosotros hablamos de las SAS, hay un reconocimiento muy importante dentro de las SAS, no tanto al aporte de metálico, sino a lo que se llaman las prestaciones accesorias. Que muchas veces esas prestaciones accesorias, que son los servicios que yo presto en el día a día para la empresa, son las prestaciones principales y no las accesorias. Porque lo que menos importancia tiene es el aporte del metálico, del dinero, sino el hecho de ir en el día a día a trabajar. Esto lo vemos mucho también. En los... y el know-how también, por supuesto, exactamente. Y esto lo vemos mucho, ocurre mucho, no tanto en la empresa familiar, sino en el típico caso de la sociedad de dos socios, hermanos o no, o dos amigos, que es al 50 y 50, pero que los dos tiran del carro de manera pareja y los dos van todos los días y están en la empresa generando. Cuando fallece uno de ellos, el viudo o la viuda de ese socio va al mes siguiente a pretender llevarse y retirar el monto que se llevaba a su cónyuge fallecido. Dice, che, mi marido, mi mujer acá se llevaba todos los meses X suma de dinero, me lo quiero llevar. Ahí siempre hablamos, socio, ¿no? Lo importante de clarificar esto, ¿no? Porque la confusión de capacidades con propiedad que se da en muchísimas familias. Absoluta, pero que se da porque lo que vale justamente y lo que cotiza, nosotros hablamos de sociedades de capital, porque es una anónima, una SRL. Mentira, no son sociedades de capital, en realidad son sociedades de personas con responsabilidad limitada. Y esas sociedades, ¿por qué son de personas? Porque lo importante es el aporte personal que realiza. Entonces, en ese ejemplo que yo ponía, cuando va al mes siguiente a querer viudo o viuda cobrar lo que cobraba su cónyuge, el otro socio le dice, mirá, tuve que contratar para reemplazar el trabajo que hacía tu mujer o tu marido, tuve que contratar a esta persona que me cuesta tantos pesos por mes. Así que te voy a dar la diferencia. Eso en el mejor de los casos que dicen eso. Porque si no, no les da un centavo. Porque dicen, mirá, acá yo estoy solo tirando de este carro ahora. Está bien, lamento que se murió el socio, pero me quedé solo. Entonces eso pone en evidencia esta prestación personal que el régimen de las SAS ahora permite reconocerlo. Las
prestaciones accesorias. Bueno, sí, ¿qué te parece, Fernando, si esto que vos, que bien decías al comienzo, que el régimen de las SAS es como que casi que el 95% del protocolo nos permitiría incluirlo, ¿no? En este Lo podés régimen. incorporar perfectamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué te parece si hacemos el guiño y le damos ingreso a Bruno para me quedan 2 renglones para cerrar la charla. bueno, dale, hacemos un cierre entonces para no excedernos el tiempo. Exacto. Gracias. Entonces, hacía esta referencia al derecho societario y al sistema de las prestaciones accesorias, y finalmente, como principio general para concluir, es que el del 2382. ¿Qué ocurre si todo esto o todas estas herramientas no sirvieron, no se pudieron utilizar, no se llegó a un acuerdo? El 2382 dice que el juez debe decidir, teniendo en cuenta la aptitud de los postulantes para continuar con la explotación y la importancia de su participación personal en la actividad. O sea que, en definitiva, el juez, si decide él, y la última palabra la va a tener él porque no se pusieron de acuerdo en la licitación o en la atribución preferencial o en lo que fuere, va a decidir, pero teniendo en cuenta que quién está en mejor aptitud para continuar con la explotación y cuál es la importancia de su participación personal en la actividad. Vuelvo al ejemplo del que se fue a Oxford, el que se quedó al lado. Conclusión, no todos los bienes son iguales, no es lo mismo una casa que un establecimiento, que un restaurante. No todas las personas son iguales, hay que tener en cuenta la actitud y hay que tener en cuenta la relación de esa persona con el bien, que se trata en particular, la importancia de la diversificación, muy importante diversificar, pero no solamente en departamentos, como yo decía, sino en líneas también de producción nueva, y finalmente la planificación, ideal el 10-10, que debe tener en cuenta estas normas. Bueno, muchas gracias. Sí, excelente, excelente esto, y justo me hiciste acordar de los otros días que también escuchaba a otros colegas asociados al IADEF que hablaban de que incluso en esa instancia en el que se va al juez, cuando ya todas estas cosas no se aplicaron, lo que comentábamos, qué importante si en los estatutos, cuando se crean los estatutos, cuando se crean las sociedades, ya existe esta voluntad o ya existe esta conciencia de que se registre esta empresa o esta actividad productiva que está bajo, o que está generando bienestar para esa familia empresaria, o recursos para esa familia, que se inscriba que es una empresa familiar, que se defina en esos. Así que bueno, son un montón de caminos con los que la verdad es que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo, y después cuando hable Bruno seguramente algo que también me parece que es importantísimo, que nosotros también tenemos que difundir, sensibilizar, hacer tomar conciencia de la importancia de la mediación de la empresa familiar y la importancia del arbitraje, del tribunal arbitral especializado en empresa familiar o que conozca la empresa familiar, para también poder tener mejores aportes, mejores intervenciones en este tipo de situaciones que pueden verse de mucha atención porque no se previó, porque no se hicieron las cosas antes cuando tendrían que haberse realizado. Claro. Fernando, escuchar y escucharse. Exactamente, exactamente. Bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, Bruno, ahí está, ahí ahora estás con el audio disponible. Un gusto que podamos continuar con vos con los temas vinculados con el protocolo familiar, los acuerdos, hacía menciones, recién hacíamos menciones también del artículo 1010, y bueno, así que lo que podamos compartir de tus experiencias, bienvenido. Bueno, Nati, muchas gracias. Primero que nada, tengo una pequeña presentación, fíjate si me das permiso para compartir pantalla. Hecho. A ver. No, sigue saliendo tu video. Sí, estoy con un problema. Espera. ¿Qué está pasando? No.
¿Me ven? Ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Ahí lo podés poner, si no, a modo Ya, presentar, arriba donde tenés ahí y ahora estoy eso, sin... eso, ahora Sí, se pero ve me bien. quedé con la... Ahí está, ahí prendí la cámara. Bien. Bueno, gracias Nati, gracias Fernando. Agradecer también el espacio que generó Entorno PYME, bueno, IADEF y demás. La verdad que estos encuentros gozan de dos cosas fundamentales, es la excelencia académica con profesionales que están muy al tanto de las tendencias, de las necesidades y del contexto en el cual están las empresas familiares, sobre todo en época de pandemia. Y por otro lado, la visión práctica de profesionales que trabajamos, hacemos no solo este análisis que también realizaba Fernando desde el punto de vista jurídico, sino también haciendo consultoría de empresa familiar, lo que nos permite estar un poco en el barro y ensuciarnos y conocer qué visión tiene el empresario de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y esto un poco sirva de introducción para el tema que tengo asignado, que es hablar de lo que es la planificación patrimonial, fundamentalmente en el contexto que se da en un proceso de profesionalización que tiene una empresa cuando realiza un protocolo, ¿no? Entonces, sin pretender abordar en la plenitud este tema, que ameritaría horas y horas de debate, sí voy a tratar de transmitir algunas experiencias que he tenido en mi trabajo, poniéndome del lado, digamos, del empresario familiar que atraviesa estos procesos de traspaso generacional, no solo en la gestión de la empresa, sino también en la propiedad, que a veces es lo que se va dejando de lado. Y jugando también un poco con todo esto que decía Fernando desde el punto de vista de la ley, del Código Civil y Comercial, para finalizar con una breve mención con el artículo 10.10 del Código, que es el que prevé la posibilidad de realizar algunos pactos sobre herencia futura. Bueno, alguna breve mención en relación a lo que es el protocolo, porque el protocolo es el espacio para realizar esto y qué es encarar un proceso de planificación patrimonial. Hablar de lo que es la planificación patrimonial o planificación patrimonial hereditaria, que refería Fernando, por un lado está basado en los deseos y en los intereses que tiene la generación que está a cargo de la explotación de la empresa familiar y que detenta la propiedad, pero que no implica esto desentenderse o prescindir también de las necesidades y de los intereses que tiene todo este entorno, digamos, familiar que tienen estas personas y por supuesto el entorno de la empresa. Entonces, decía recién que el mejor espacio para realizar esto o reflexionar al respecto tiene que ver con el protocolo de la empresa familiar, ¿no? Evidentemente, planificar un traspaso generacional o el patrimonio de la empresa familiar, estamos hablando de un proceso que tiene diversas etapas, en la cual se requiere mucha información, se requiere también cierta técnica específica donde vamos a jugar con todos los institutos jurídicos que mencionaba Fernando, y sobre todo también algo fundamental para el empresario familiar, poder medir también el impacto fiscal e impositivo que tienen los distintos escenarios, ¿no? Que se dan en materia de planificación patrimonial. Entonces, esto es lo que de repente nos va a permitir o dar la posibilidad de indagar en relación, por un lado, las metas y objetivos que tiene quien quiere encarar un proceso de planificación patrimonial, pero también formular un plan que se vaya adaptando a las necesidades de esa familia, ¿no? Porque hablar de empresa familiar no es solo la empresa, también es la familia y por otro lado está como un subsistema que tiene sus reglas, la propiedad. Entonces, la idea es que sea un plan muy armonioso, que pueda ser ejecutado, que se pueda accionar, pero que a su vez tenga controles periódicos y transversales, comprendiendo absolutamente todas las áreas que se van a estar comprendidas dentro de la empresa familiar, ¿no? Entonces, y bueno, y para concluir esta breve introducción, el protocolo decía que es el momento ideal para realizar esto porque nos permite anticiparnos un montón de conflictos, ¿no? Propios de estas empresas
Y por otro lado, porque nos va a dar una percepción de todas las expectativas y capacidades de todos los actores vinculados, ¿no? Que son todos aquellos que tienen capacidad sucesoria a la larga, y que de alguna forma, queramos o no, tarde o temprano van a recibir alguna participación en mi empresa familiar. Entonces, dicho esto, a modo de una breve introducción, sí comienzo ahora con unos pocos slides, son 7, no es mucho, pero comentarles desde la experiencia, ¿no? Cuando uno empieza a encarar estos procesos de planificación, ¿con qué nos encontramos, ¿no? Bueno, por un lado, hay una realidad que tiene que ver con qué entienden las personas por patrimonio, ¿no? Y acá hay diferentes cosas, porque por un lado, hay quienes entienden que el patrimonio es la transmisión de un legado, como por un lado reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajaron en la empresa, ¿no? Como decía Fernando, hay hijos que la vida los llevó a estar de lado o al lado de los fundadores y que participaron desde la puesta del primer ladrillo en la construcción de la empresa familiar, y hay otros hijos que tomaron otro camino. Entonces, es normal y se ve muy a menudo que quienes van a encarar un traspaso de un proceso de planificación patrimonial, de repente tengan alguna inclinación, ¿no? y se sientan obligados a hacer un reconocimiento de estas personas. Pero por otro lado también, y acá la singularidad del que convive en la persona, el empresario familiar, hay un compromiso, ¿no? Hay una gran contradicción, ¿no? Hay un compromiso por un lado, por otro lado también de retribuir a todos por igual, a todos los descendientes, ¿no? Y a veces en el pensamiento de esta perspectiva tiene que ver con que nos sentimos obligados o tenemos la creencia de que de esa forma vamos a terminar involucrando a todos nuestros descendientes dentro de lo que es la empresa familiar. Y la realidad demuestra que este sentimiento de pertenencia en la empresa va a estar presente en toda la familia, independientemente de que se tenga propiedad, se tenga participación accionaria o se trabaje en la empresa, ¿no? Esto se ve muy a menudo en las empresas familiares, sobre todo aquellas empresas que tienen un legado emocional muy fuerte, donde se han logrado involucrar en este sentimiento de saberse dueño a todos los descendientes, ¿no? Independientemente se trabaje o no dentro de esta empresa. Bueno, ¿cuál es el estado de situación que uno advierte en estas realidades o en estas diferentes realidades que conviven dentro del empresario familiar? Bueno, por un lado, una primera aproximación podría darse de la mano de sostener que para mantener el control de la familia en el negocio y para poder garantizar la transmisión del legado, es muy importante entender los distintos principios que gobiernan las reglas del patrimonio de la empresa familiar. Bien, encontramos que hay dos conceptos que pueden ayudar incluso para entender qué es el patrimonio dentro de una empresa familiar. Son conceptos que vienen desde la finanza también, ¿no? A ver, sin pretender serlo, es una mirada financiera también de la empresa familiar. Y que por un lado nos presenta la necesidad de inversión en la empresa, ¿no? Es decir, la necesidad que tiene el empresario de reinvertir permanentemente las utilidades y las ganancias para poder ampliar la capacidad productiva, para mejorar los bienes de usos y así mantenernos competitivos en el mercado. Y a veces esto lo que podemos ver es que genera mucha resistencia por parte de los familiares que no trabajan dentro de la empresa, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de satisfacer también las finanzas de la propia familia, ¿no? Que naturalmente están alimentadas también por la misma caja de la empresa familiar y que van a ir variando seguramente según el momento, ¿no? Las necesidades, siempre digo yo, de la empresa en cuanto a financiación son más lineales, porque uno puede trazar una hoja de ruta con un plan de negocio y saber en qué momento se tiene que ir invirtiendo, en qué momento reponemos mercadería, en qué momento necesitamos cambiar nuestras máquinas, nuestros equipos. Ahora, la realidad es que la familia, las necesidades a veces vienen de la mano de enfermedades, de eventos,
y de un montón de circunstancias que rodean al sentirse parte de una familia, que a veces es muy difícil anticiparlas. Bien, entonces, el empresario familiar convive con estas realidades, y a esto le podemos sumar también la siempre presente voluntad de la familia de controlar, de tener el control de la empresa, que claramente si no se maneja bien va a dificultar su crecimiento, ¿no? Y por otro lado, cuando no asumimos también la necesidad de reinvertir o de endeudarse, en la empresa se pone en riesgo también, o se pone en juego el crecimiento de la empresa familiar, su continuidad, y por ende también se arrastra muchas veces a la armonía de la empresa familiar. Bien. Por otro lado, otra de las reglas o de las aproximaciones que podemos hacer tiene que ver con que el empresario permanentemente tiene que equilibrar al momento de planificar su patrimonio en estas dos cosas. Por un lado, reinvertir absolutamente en la empresa, todo, o satisfacer y separar un capital, ¿no? Separarlo del ale empresario, del riesgo de la empresa, y atender a determinadas necesidades de la empresa. Ahora bien, de acá viene un siguiente escalón que es muy interesante, que uno puede ver y que se trabaja mucho cuando se realizan estos protocolos, estos procesos, ¿no? Sobre todo cuando entramos en la dinámica de entender cómo es el manejo del dinero dentro de la empresa familiar, qué necesidades vamos a satisfacer, esto que decía Fernando, si vamos a incentivar a nuestros continuadores de que emprendan algún negocio, que emprendan alguna oportunidad diferente a las operaciones diarias de la empresa. Bueno, y acá nos encontramos con que hay distintas visiones de esto, ¿no? Y la verdad que hay tantas visiones como empresario familiar encontramos. Por un lado, hay quienes ven de una forma muy restrictiva lo que es el patrimonio familiar, y hay otros que tienen una visión mucho más ampliada, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido, pero es muy interesante destacar dos cosas. Y acá sí señalar que el gran reto de las empresas familiares tiene que ver con esto, ¿no? Ver si nuestro patrimonio se va a concentrar de manera exclusiva en las participaciones societarias que tiene la empresa, de manera que el foco y el esfuerzo va a estar puesto en gestionar correctamente la compañía, ¿no? Hacerla crecer en valor, apuntalar la preservación de la propiedad de la empresa, o por otro lado también ver si con una visión un poco más amplia, ¿no? a este patrimonio lo vamos a interpretar como con una mayor amplitud, ¿no? Y abierto a estas posibilidades, ¿no? Inversiones en otros valores, en inmuebles, en bonos, en otras empresas, en generar emprendimientos, ¿no? que sean apalancados por el propio patrimonio de la empresa familiar. Entonces, de esta forma, nos enfrentamos frente a un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la política financiera patrimonial, ¿no? Por otro lado, Fernando hablaba muy bien de lo que entendemos por herencia, y acá también difiere mucho, ¿no? Hay quienes ven por herencia algo que tiene exclusivamente un valor patrimonial, ¿no? Y como valor patrimonial es algo que puede ser disfrutado, que puede ser vendido, que va a generar gastos y que en algún punto lo vamos a repartir, ¿no? Si yo no anticipo algo que sé que va a pasar, que es la muerte del fundador o de quien está a cargo de la empresa familiar, el derecho sucesorio me va a decir qué es hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es dividir. Entonces, de alguna forma, acá confluyen estas visiones, ¿no? Y por otro lado, el valor emocional que tiene que ver con disfrutar, pero también cuidar y conservar la empresa familiar, ¿no? Incrementar el valor, potenciar las distintas oportunidades, de manera que esto siga creciendo y que sea una posibilidad de explotación para todas las generaciones. Bueno, y por otro lado, algo muy importante también es el acceso a la liquidez. Fíjense que acá esto brevemente lo menciono, pero a medida que la empresa familiar va evolucionando en sus generaciones, uno empieza a notar que a partir de la segunda generación, ya en la tercera, vemos que es habitual, y a veces esto es foco de conflicto, ¿no? ¿Por qué?
porque este legado emocional, esto sentirse parte de una empresa, ya en la tercera generación a veces se va perdiendo. Quizás porque no se vio al fundador, quizás porque no se presenció todo este esfuerzo que se hizo cuando la empresa familiar fue construida. Bien. Bueno, entonces, una breve, digamos, una pequeña reflexión antes de seguir con la próxima diapositiva, que tiene y volviendo a la realidad de esta pequeña disertación, que es el protocolo lo que nos da es esta posibilidad de hacer un plan consensuado, que tiene que ver con el desarrollo del patrimonio de la empresa familiar, que va a contemplar, por un lado, las necesidades del crecimiento del capital de la empresa, de los accionistas, pero no solo los accionistas presentes, sino también futuros, ¿no? Entonces logramos compromiso en el presente y logramos cohesión de cara al futuro, ¿no? Bien. Bueno, algunas reglas para poder planificar el patrimonio. Entonces, un poco lo que hablamos. Primero, tener en cuenta qué es el patrimonio para mí. ¿Qué significa el patrimonio para mí y qué significa el patrimonio para las personas que me rodean, ¿no? Algo que vamos a disponer, que vamos a vender o que vamos a fortalecer, que vamos a valorar y vamos a seguir incentivando el crecimiento. Segundo, algo muy importante en cualquier planificación patrimonial que no puede dejar de estar es cuánto vale ese patrimonio. Bien, me he encontrado con muchos casos de empresas familiares que están muy abocadas a la gestión diaria de la empresa, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho repetir, que yo digo, que es que las operaciones o el operativo se lleva puesto el empresario, ¿no? El día a día, esto de estar muy atento a lo que sucede dentro de mi empresa, perder esta visión de planificación a veces nos hace perder de vista lo valioso que es tener actualizado el patrimonio, ¿no? Y uno se encuentra con empresas familiares donde los bienes, los inmuebles o algunos intangibles que son el core de la empresa, están a nombre de personas que fallecieron hace un montón de tiempo y que ni siquiera se abrió el sucesorio y este tipo de cosas. Entonces acá nos encontramos uno de los principales focos de conflicto, que era lo que mencionaba Fernando. Entonces, fundamental, ¿cuál es el patrimonio? ¿Cuánto vale ese patrimonio, ¿no? Tenerlo actualizado. Si se puede, dentro de las posibilidades, valuado también, ¿no? Hay muchas herramientas que tienen que ver o que me permiten tener valuaciones al día, actualizadas, entonces yo poder tomar decisiones. Bueno, por otro lado, ¿quiénes son aquellas personas que tienen vocación sucesoria? ¿No? En el protocolo, cuando planificamos el patrimonio de la empresa familiar, lógicamente, por un lado están los descendientes directos, pero bueno, la realidad es que por fuera de los descendientes directos pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Puede pasar que un descendiente directo de repente se muera y que estaba casado y no se había establecido nada en materia de divorcio y que esa persona también de repente la tenga sentada en mi junta de accionistas, ¿no? Bueno, y así un montón de vicisitudes que uno cuando analiza la jurisprudencia y también muchos casos que tienen que ver con la problemática y la dinámica que presenta la empresa familiar, se puede encontrar. Bueno, y por otro lado, también es muy importante tomar medidas, ¿no?, ya anticipadas para cubrir ciertas necesidades puntuales de algunos sucesores, ya sea por algunas enfermedades previas, porque la vida de repente no le fue tan grata como a otro, donde el pasar económico es distinto. Entonces, para evitar conflicto que termine por estallar dentro de la empresa familiar, es muy importante que en un buen proceso de profesionalización, donde yo voy a meterme dentro de la organización, pero también mirar a esta familia, empezar a trabajar sobre estos temas. Bueno, y como decía Fernando, ya un poco para cerrar, lógicamente un tema muy importante que tiene que ver con las distintas herramientas jurídicas que hay dentro del Código Civil y Comercial en mi empresa, sobre la posibilidad de anticiparnos a esto. Bueno, el artículo 1010 que decía Fernando, que es aquel que regula el pacto sobre herencia futura. Y esto un poco para que lo entiendan no solo aquellos que están dentro
del ámbito del derecho, sino también para quienes son empresarios y que por ahí tienen otro tipo de perfil, y estos institutos de repente les son, por un lado, desconocidos y muy confusos. Una aclaración, como decía Fernando, el Código Civil mantiene la prohibición relativa a la posibilidad de generar pactos sobre herencia futura, ¿no? Esto es una norma de orden público, ¿no? Ahora, hay una excepción que ahí está presente en el segundo párrafo de este artículo, donde es algo muy novedoso, ¿no? Pero siempre que sea sobre la posibilidad de conservar empresas familiares, ¿no? Se permiten aquellos pactos que sean referidos a una explotación productiva y a participaciones societarias de cualquier tipo, ¿no? Entonces, acá sí se permite incluir disposiciones que están referidas a futuros derechos hereditarios, siempre y cuando se establezcan compensaciones en favor de otros legitimarios. A ver, para que se entienda, de alguna forma solapada, si les gusta, o implícitamente se está aceptando la incorporación al ordenamiento legal de estos instrumentos, como puede ser el protocolo familiar, ¿no? Porque el artículo 1010 habla de la posibilidad de que las partes puedan realizar pactos referidos a explotaciones productivas o participaciones societarias de algún tipo. Bueno, a ver, una aclaración. Estos pactos pueden ser suscritos por los herederos, aun cuando el futuro causante y su cónyuge no sean parte, con lo cual se da la posibilidad de arreglarlo entre estas segundas generaciones, ¿no? Siempre y cuando hace la salvedad al código de que se establezcan compensaciones en favor de otros legitimarios, bien, ya sea con bienes que van a estar dentro de la futura sucesión, o también incluso uno podría hacer una interpretación mucho más forzosa y decir con bienes personales de aquellos herederos a quienes eventualmente se le adjudicarían estas participaciones societarias. Bien. Entonces, fíjense que si bien está esta excepción dentro de que incluye la posibilidad de pactar sobre herencia futura, siempre el contrapeso va a estar por la no afectación de la legítima hereditaria, ni los derechos del cónyuge, ni también los derechos de tercero. Bueno, una aclaración, como para cerrar esto, que esto lo preguntan muchos generalmente en este tipo de cursos, saber que el pacto sobre herencia futura es un pacto en el cual rige la libertad de formas, no obstante lo cual es normal que algunos profesionales, escribanos y abogados recomendemos o aconsejemos utilizar la escritura pública por las ventajas que esto implica, pero no necesariamente tiene que hacerse así. Bien, y sí reforzar una cuestión que mencionó Fernando. A ver, esto se trata de un contrato entre vivos, ¿está bien? No es un negocio mortis causa. Bien, entonces recién va a tener efecto a partir del fallecimiento del futuro causante. ¿Qué implicancias tiene esto? Que si bien los bienes objeto del convenio están dentro de este pacto, van a seguir estando dentro de la propiedad del titular, es decir, del empresario, con lo cual no existe ninguna prohibición para que éste pueda venderlos, disponerlo, usar y gozar de lo mismo. Con lo cual, en rigor de verdad, el pacto va a tener primacía y va a generar derechos y obligaciones en la medida que se dé el deceso del fundador y siempre y cuando estos bienes existan, porque si no va a ser una abstracción. Y bueno, por último, algo fundamental también, y con esto ya cierro la presentación, espero no haberme pasado, una diferencia que también marcó Fernando del Pacto sobre Herencia Futura con la indivisión forzosa del artículo 2330 y subsiguiente, que el Pacto sobre Herencia Futura carece de plazo máximo. En cambio, aquellas situaciones en división forzosa que puedan pactar los herederos sí tienen un plazo máximo de 10 años que después puede ser prorrogado, pero bueno, esa es otra la diferencia con el Pacto sobre Herencia Futura. Bueno, Natalia, ahí estaría la presentación. Nos quedamos para
evacuar preguntas, dudas. Y lo Sí, que sea. excelente, muchas gracias Bruno por esta presentación. Algo que ampliar es que desde el IADEP que estamos trabajando en políticas públicas, estamos buscando la ampliación o por lo menos promoviendo que pueda llegarse a una instancia en la que el artículo 10 pueda ser ampliado a que, bueno, se dé lugar a los protocolos familiares, a que tengan esa validez legal en instancias en las que las familias estructuran, organizan, ordenan, acuerdan esta planificación patrimonial de la cual bien hablabas, y que incluso también instar a la posibilidad de la registración, como está pasando en la provincia de Chaco, que en la inscripción de persona jurídica hoy en día también se pueden registrar los protocolos, y esto dar, sin mostrar, sin dar a conocer el contenido, sí dar a conocer de la existencia, y que esto mejore, obviamente, de instancia a la comunidad, a que se sepa que la familia ha pasado por estos procesos, como vos bien decís, de todos los beneficios, las ventajas que tiene, que la familia lo planifique, que la familia lo acuerde y vaya haciendo esta construcción, evolución de fortalecimiento en tanto familia empresaria, con entendimiento de todos sus compromisos, de todos sus roles, obviamente con una calificación del riesgo que tiene que tener la compañía, que es diferente, tanto para los proveedores, para la entidad financiera, incluso para sus clientes, saber que las familias empresarias están con esta labor, que es una profesionalización y es una práctica de buen gobierno también. Creo que sí que nosotros tenemos que alentar este buen uso de las herramientas y de las buenas prácticas que hay de la gestión de la relación entre la familia, la empresa y la propiedad. Bueno, no sé si alguien de los invitados, de las personas que hoy estamos aquí en el Zoom, quiere abrir el micrófono, quiere hacer alguna pregunta, quiere participar de alguna manera, si ha quedado algún tema que generó alguna inquietud, alguna duda, encantada de poder responder. Vamos a dar unos minutos, y si no, el chat también está disponible, si no quieren abrir el micrófono. No sé, ahí está Romy, Vanessa, Ana, Giselle, encantados de poder compartir con ustedes un momento de diálogo. Se ve que hemos estado muy claros. Hemos estado muy claros. A ver. Ahí, ahora sí. Doctor Pérez Walde. ¿Sí? Doctor Pérez Walde, si me permite una pregunta, Sí. A lo mejor esto tiene que ver con los códigos de forma de cada provincia, pero usted dijo que esta indivisión en una sociedad se podía presentar al inicio de un sucesorio como una medida precautoria. No. A ver, Para evitar la indivisión. Sí, no, yo lo que dije, a ver, que el código, por lo menos yo no lo he encontrado. Vamos a hacer una aclaración previa. Mi especialidad es derecho societario. Sí. Esto lo aclaro porque no soy profesor de derecho sucesorio. En las normas de derecho sucesorio relativas a la empresa familiar, y en estas en particular que yo me he referido, no surge ahí un plazo, como sí surge, por ejemplo, el plazo ese de 30 días cuando habla de la a ver, uno solo de estos supuestos tiene un plazo, que es de 30 días, que es el de licitación. Pero los otros no dice un plazo. El derecho de licitación del 2372 no dice un plazo. Si yo lo que quiero evitar la indivisión, entonces, dicho eso, ¿cuándo yo lo plantearía? Es otra cosa. Si soy el abogado del cónyuge, que es el que al que además le reconoce el derecho a administrar la ley, y que entiendo que si no lo tiene aquel otro,
que también se opone a la división, lo plantearía de inmediato. Hago la presentación para la apertura de la sucesión y tan pronto tengo la declaratoria, ya lo estaría planteando. No esperaría, Claro. porque Ahí sí. hacia la continuidad de la explotación, digámoslo así. Pero no creo que me reconozcan ese derecho sin ser declarado heredero, ¿no? Eso le quería decir, decir. Sí, no, coincido totalmente con lo que usted está insinuando, digamos. Perfecto. Pero bueno, habrá que ver en el caso concreto, también la empresa, las urgencias. Esto también se refiere a un paquete accionario, por ahí hay una asamblea a la semana de morirse el causante. ¿Cómo hago? La jurisprudencia ha estado dividida, yo entiendo que puede ir los herederos como consecuencia de la posesión inmediata, de la herencia por parte de los herederos. Entiendo que se pueden presentar, pero claro, si hay más de uno, ahí entramos en el análisis del caso. O reunir una mayoría necesaria como para designar o tomar una decisión y solicitarlo al juez antes de la sentencia. También. Para evitar mayores problemas. Sí, me pasa que por ahí el juez, los tiempos de la justicia, está claro que no son los tiempos de los negocios. Sí, no, nada que ver. De los negocios. Y lo que es peor, ya no son ningún tiempo los de la justicia. Realmente yo lo creo, sí. Estamos como estamos porque prácticamente no tenemos justicia. Entonces, por eso, ese es otro argumento que yo no lo di, que le agradezco a usted que ahora me habilita a decirlo, que es que hay que tratar de evitar llegar a tribunales. Realmente, ¿Qué le parece? A tribunales no hay ninguna solución para nadie, solo para los abogados con los honorarios. Pero de ahí seguro. No hay ninguna solución absolutamente para nadie. Y ahora con la pandemia se ha agravado. Por lo menos acá en Mendoza se ha agravado mucho. Sí. Y por eso pudiera derivarse a una mediación privada en buena hora. Bueno, todo eso en buena hora. Si es por medio de un derecho sucesorio, si es por medio de un derecho sucesorio, hay una persona fallecida, bueno, no es posible. Lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia. Por eso sigo recomendando la SAT, que invita a tener cláusulas arbitrales y demás, ¿no? A buscar, o sea, la SAT primero impone buscar una conciliación de las partes del conflicto y también propone la posibilidad de elegir tribunales arbitrales. El tema es contar con tribunales arbitrales de calidad para eso. Y ya en algún momento planteamos tener un tribunal arbitral. Sí, y ahora lo volvemos a plantear por estas mismas necesidades de las que estamos hablando, que cada vez son más apremiantes, ¿no? Sí, exactamente, pero hay que tener una solución por ahí rápida, mucho menos costosa, pero que sea ejecutiva, que hoy la justicia no lo ofrece. Y en todos estos temas, no tanto en los sucesorios, porque los sucesorios los jueces tienen mucha actuación, porque sucesiones hay tantas casi como personas humanas, pero los temas societarios, por lo menos acá en Mendoza, tienen muy poco expertise, porque tienen pocos casos. Entonces, es un tema cómo lo resuelven. No dan la solución. ¿Y vos? ¿Todo bien? Claro, sí. Bueno, sí. A los disertantes, excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Martina. Muchas gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Bueno, este material ya lo dejaremos en nuestro canal de YouTube, así que también con otros materiales que tenemos, otros videos de eventos realizados. Y muchísimas gracias por este momento compartido y a seguir apoyando a la empresa familiar. Un saludo, cariños para todos. Que tengan buenas noches. Gracias, Nati. Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego.